queridas hermanas y queridos hermanos, amigas y amigos. Estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia. Y en esta ocasión, el evangelista Lucas nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en un banquete. Es invitado a un banquete por un jefe fariseo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo ve a los invitados que están escogiendo los primeros lugares, entonces les dice: cuando te inviten a un banquete, busca el último lugar, para que cuando llegue una persona más importante que tú, no tenga que decirte el que los invitó a los dos: déjale el lugar a este, y tú tengas que ir avergonzado delante de todas las personas a sentarte en el último lugar. Aquí nuestro Señor está hablando de una situación interior contra la que tenemos que luchar, la tendencia a sentirnos superiores a todos, a sentirnos los más grandes. Esto nos pone en el riesgo de perder nuestro lugar ante el más grande, que es Dios. ¿Por qué? Porque la posición de nosotros, si conocemos a Dios y sabemos que Él es el infinito, Él es el poderoso, Él es el grande, nosotros tenemos una capacidad mayor de movernos como criaturas de Él en medio de nuestros hermanos, con la capacidad de ver a los pequeños. Sí, el Señor de manera especial tiene su mirada puesta en los más pequeños, en los más abandonados, en los que están más expuestos a perderlo todo: salud, a perder el trabajo, a perder la vida. Nuestro Señor nos quiere cerca de los que Él está cerca. Si uno llega y escoge el último lugar, porque así se siente, Él se siente de los últimos, y normalmente, pues a lo mejor en la comida de una persona importante, así como se piensa normalmente, se invita a gente chic, gente con títulos, gente con dinero. Entonces, al final, pues están los que sirven en esa casa. Al final están, pues a lo mejor el chofer, o qué sé yo. Y nosotros tenemos que estar ahí. Y sobre todo en la sociedad, nosotros tenemos que estar ahí donde están los últimos, en donde recaen todas las cosas de las desgracias que ocurren. Por ejemplo, el día de hoy, no solamente en México, en el mundo, estamos viviendo una inflación. ¿Y a quiénes les pega más esa inflación? La subida de los precios de los alimentos, la subida de los precios de la ropa, la subida de los precios de el pasaje. ¿A quiénes les pega más? Pues a los últimos, a los que tienen menos posibilidades. Y es allí donde debemos estar los cristianos. Y es allí donde nosotros los cristianos tenemos que influir para el acomodo de la sociedad, para que la sociedad esté protegida. Estamos por celebrar el Día Internacional del Desaparecido. Cuando estamos con las personas que trabajamos con ellas, ¿sí? El Centro de Derechos Humanos para Juan de Larios está cerca desde el 2009, está cerca de las personas desaparecidas, los familiares de los desaparecidos. ¿Y quiénes están entre esas personas? Pues las más expuestas, las mujeres que trabajan,
madres de hijas desaparecidas, madres de hijos desaparecidos. ¿Quiénes están entre ellos? Varones que también son personas pues que no tienen guardias personales, que no tienen, y además está puesto en claro por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que trabajó aquí en México, el capítulo México, y descubrieron que la desaparición forzada y muchos otros crímenes que se cometen contra la ciudadanía es un control de población, es usada por nuestros gobiernos para controlar a la población. ¿Y quiénes son de los que se valen? Las personas que no tienen, que las proteja, que no tienen dinero para pagar, que investiguen por sus hijos. Uno lo ve, nosotros lo vemos todo esto. Entonces, esto es lo primero que nos dice el día de hoy el Señor. No se sientan ustedes los primeros, la humildad, la limitación en el aprecio de su propia persona y del lugar que tienen en la sociedad, a ustedes les llevará a estar cerca de los más pequeños, de las personas que están más expuestas. Y tenemos mucho más una visión y una mayor generosidad para trabajar, porque todas estas cosas de las que estoy hablando que afectan a los pobres desaparezcan. Pero también nuestro Señor le habló en ese banquete al que organizó el banquete y al que lo invitó a él. Y le dijo: cuando quieras llamar a tus invitados a un banquete, no busques a tus amigos, no busques a tus hermanos, no busques a personas importantes, a personas ricas que te van a invitar a ti un día para pagarte el favor. No, busca a los pobres, invita a los pobres, invita a las personas que no tienen seguridad para ellas, invita a las personas más despreciadas, invita a los cojos, a los ciegos. Esos no te van a pagar. Dichoso tú, porque no se te paga aquí en la tierra ese banquete que les das a ellos, porque ellos no tienen manera, pero se te pagará cuando resuciten los justos. Entonces Dios tomará el lugar de esos pobres y lo que hiciste por ellos y te lo recompensará. Esto es muy importante, pero les decía, aquí es no solamente ya de situaciones tan particulares como un banquete, que nuestro Señor utilizó esta situación, y viendo que unos que se sentían los más importantes se acomodaban en los primeros lugares. No, tú ve allí en donde están, y esto es obligación de la iglesia. Esto es lo que Jesús le deja a su iglesia. Estoy hablando ya de los cristianos. Estoy hablando de los que profesamos la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a rescatarnos del pecado. Estoy hablando a ellos. Nosotros tenemos que estar con los últimos. Nosotros tenemos la obligación de no estar buscando recompensas, de no estar buscando que se nos reconozca, y para que se nos reconozca, nosotros hacer toda clase de sainetes. Esto no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Quiere personas cerca de los pobres, y quiere personas que van, repito, a construir de tal manera la sociedad, que esas personas que son las últimas, que son las que pagan todos los desórdenes e injusticias que se cometen con la corrupción de los puestos públicos, que se cometen con los salarios miserables. Esto, queridas y queridos hermanos, nosotros, si somos discípulos de Cristo, desde allí nos tenemos que poner y hacer que los que en primer lugar sean atendidos en las políticas públicas, los que en primer lugar sean atendidos ante las emergencias sociales, sean los más desfavorecidos, los últimos, los pobres, los más pequeños. Esto es la posición de la iglesia.
la iglesia, y lo dice muy claro Francisco, en la iglesia los pobres son los primeros. La iglesia tiene, si cree en Jesucristo, y en esta parábola es lo profundo que nos enseña el Señor Jesús. Si creemos en Él, que el Hijo de Dios vino a rescatar el mundo, tenemos que pensar como Él, y tenemos que poner a los pobres en el lugar que tienen que estar, es decir, tratados con dignidad, tratados, y no estoy diciendo que vamos a rebajar, no, vamos a romper con un esquema en donde los que se engrandecen a sí mismos, se engrandecen a base de injusticias sociales, se engrandecen a base de abusos, se engrandecen a base de corazones duros. Esto es lo que tenemos que quitar, y tenemos que llegar a una sociedad en la que los más pobres tengan un lugar. Esto es nuestro deber. Así que hoy tenemos una palabra muy fuerte de nuestro Señor, y que nos pone ante el encuentro último con Él. Si trabajamos por esos pequeños van a hablar por nosotros ante Él. Un abrazo, les quiero mucho, y nos volvemos a ver dentro de una semana.